Buenas noches, Dios les bendiga. En esta ocasión damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más que nos permite poder transmitir este mensaje y poder ser edificados con la palabra de Dios. En esta ocasión quiero invitarlo ahí en la pantalla, si puede visualizarlo o si no buscar en su Biblia, en Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice así la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el privilegio. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza. Habla en nuestras vidas, todo te lo pedimos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos días estamos por mirar, ¿verdad?, una celebración que pareciera que fuera inocente, pero encierra o está rodeada, tanto interna como externamente. Nosotros podemos discernir que es una celebración diabólica. Aparte de eso, ese pecado de idolatría, de brujería, de hechicería, vemos que también hay pecados como la codicia de las cosas materiales, el afán por satisfacer la carne. Son los pecados contra los cuales el profeta Isaías estaba predicando, estaba amenazando al pueblo de Israel en esta ocasión. Por lo tanto, mire, entonces aquí vamos a estar mirando varios pecados: el pecado de codicia, el pecado de inmoralidad y el pecado de hechicería, de brujería, satanismo, que en estos días, ¿verdad?, este país mayormente con el fin de hacer fondos dan rienda suelta a todos estos deleites, a todos estos actos diabólicos que podemos estar mirando nosotros, aunque en esta ocasión no va a ser como antes debido a la pandemia. Pero en esta ocasión quiero presentar para advertir a los cristianos, advertir a los hijos de Dios, que nosotros no podemos participar en ningún acto de ese índole. En sí, ningún acto de codicia, ningún acto de inmoralidad, ningún acto de iniquidad, ningún acto de actos diabólicos como se celebra en estos días. Por lo tanto, aquí el profeta Isaías nos da claramente, ¿verdad?, que hoy en día la gente a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Es por eso que en esta ocasión yo quiero hablar sobre este tema que es el siguiente: ayes contra el pecado. Ayes, pues ya en plural, viene de la palabra ay. Vamos a decir que un ay que en la Biblia aparece, podemos decir que el ay viene siendo una queja, un grito de dolor, un grito de lamento. Entonces, cuando hablamos nosotros aquí de ayes contra el pecado, nos estamos refiriendo el lamento que la gente va a recibir por causa de estos pecados. Por eso ese es el tema: ayes contra el pecado, o sea, lamentos, dolor, desgracia que vendrá a la vida de aquellas personas que cometen estas clases de pecado. Y hoy voy a estar hablando de varios ayes, como lo dice la primera palabra de este tema, pluralmente. Estaremos considerando aproximadamente 5 ayes que el profeta confronta, amenaza a las personas que cometen estos pecados. Por lo tanto, podemos decir que el primer ay es el que sigue. El primer ay es para los que ponen el corazón en las riquezas de este mundo. Nos dice el versículo 8 de la siguiente manera: hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a la heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Aquí este versículo, este primer ay,
habla sobre aquellos que menciona que se juntan casa a casa, no en forma de convivencia, de armonizar, sino mayormente que con actitudes, planes malévolos, con iniquidad, con malicia, roban a la gente, se apoderan de las propiedades de la gente, como en aquel entonces. Mayormente la viuda, el huérfano, los más vulnerables se aprovechaban y les quitaban sus propiedades. Por eso dicen, van de casa a casa y añaden a la heredad hasta ocuparlo todo. O sea, no se conforman con lo que tienen, sino que entre más tienen, más quieren. Por lo tanto, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de unas personas que tan desordenados son sus deseos de enriquecerse, de tener cosas materiales, que no se preocupan de los demás y comienzan a practicar obras malvadas con el fin de apoderarse de los bienes de los demás. Pero mire, es interesante que la razón que se desea es para estas personas, aquellos que buscan su bienestar en las riquezas económicas. No significa que sea malo tener riquezas, no significa que nosotros por tener posiciones materiales estamos fallando. Recuerde que en el Nuevo Testamento personas con dinero como José de Arimatea, María Magdalena, personas que tenían un estado económico muy bueno, apoyaron el ministerio, la causa de nuestro Señor Jesucristo. El problema, como nos dice la Escritura, es el amor a las riquezas. O el problema también es cuando la gente se enriquece a costa de otros, aprovechándose de otros, burlándose de otros, estafando a otros. Y eso es algo que la palabra de Dios condena. Por eso este primer ay es para aquellas personas. Este lamento que tendrán serán aquellas personas oportunistas, aquellas personas codiciosas, avaricientas, que se aprovechan de los demás. Ya el versículo 9 y el versículo 10 nos dice el castigo que esperan esta clase de pecado. Dice que serán desolados de sus moradas, o sea que todas esas tierras que ellos poseyeron, que quitaron, que consiguieron a través de sus obras malévolas, les serán quitados. Esas propiedades se quedarán sin morador. Esas propiedades que tanto trabajaron, tanto maquinaron, van a quedarse solas, porque va a venir un castigo, una cautividad para estas personas. Por lo tanto, de nada sirve lo que hayan acumulado, porque no será algo que ellos van a aprovechar, sino que alguien más va a aprovecharlo por ellos. Viene a mi mente lo que el Señor Jesús, cuando se acercaron dos personas para pedirle que le dijera uno, le dije, Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia. El Señor le dijo, ¿quién me ha puesto por repartidor? Entonces les da una parábola. Dice que un hombre rico se había hecho de muchos bienes. O sea, algo como este ejemplo que estamos dando. Era tanto sus bienes que acumuló cosechas, que dijo, tengo mucho trigo, tengo mucho grano, mis graneros son pocos, son pequeños, ya sé qué voy a hacer. Voy a derribarlos y voy a hacerlos más grande y almacenaré todo mis riquezas, todo mi fruto, toda mi cosecha, y diré a mi alma, alma mía, gózate, bebe, porque muchos bienes tienes para muchos días. Pero vino la sentencia divina. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué servirá? Entonces aquí nos da el Señor Jesús también un ejemplo, que toda aquella persona que es codiciosa, toda aquella persona que es avaricienta, tarde que temprano va a perderlo todo. En el libro de Eclesiastés hay una parte que dice, el pobre coma poco o coma mucho, puede descansar y tener un buen sueño, pero el rico, por su riqueza, no lo dejan descansar, por la razón de que la misma codicia no permite que estén tranquilos, confiados en esa situación. Por eso, ay de aquellos, ay de los que ponen su mirada en las cosas materiales y que se enriquecen o burlándose, robando y haciendo tantas otras cosas, y que no ponen a Dios en primer lugar. El segundo ay viene siendo el siguiente.
El segundo ay va para los que se entregan a los placeres de los sentidos. Nos dice el versículo 11, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 12, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Aquí, este ay es contra aquel pecado de los placeres de los sentidos, o sea, la sensualidad. También arruina a los hombres, como la codicia, aquellas personas malvadas que dice que madrugan para seguir embriagándose, para poder deleitándose en los placeres, en todo aquello que su cuerpo les requiere, su alma les requiere. Por lo tanto, ahora el problema no es comer, el problema no es tener fiestas, el problema aquí radica de que son personas que no toman en cuenta a Dios, como nos dice este versículo 12. Dice, vino y no miran la obra de Jehová, ni consideran las obras de su mano. O sea, que estos malvados que madrugan y trasnochan para embriagarse, hasta el alcohol les enciende, se desordenan y en cierta manera satisfacen sus deseos carnales sin tomar en cuenta a Dios. Como vuelvo a repetir, no es malo poder darle al cuerpo lo que necesita. El problema aquí es el alcohol. El problema aquí son aquellos productos nocivos para la salud, como el tabaco, como el alcohol o cualquier otro cosa que pueda dañar nuestro cuerpo, que pueda destruir el templo del Espíritu Santo. Por eso es muy importante entender, ¿verdad?, de que nosotros no debemos sujetarnos a los placeres de esta vida, sino por el contrario, tenemos que someter los placeres. O sea, los placeres no deben controlarnos a nosotros, sino que nosotros debemos de controlar cualquier placer pecaminoso, cualquier placer dañino, cualquier placer que deshonre, que no glorifique el nombre de Dios. Muchos preguntan que si es malo tomar, si es malo beber, si es malo escuchar música no cristiana, si es malo bailar, si es malo ir a fiestas, etcétera, etcétera. Son preguntas que tenemos constantemente, pero yo aplico el siguiente principio bíblico, que todo lo que yo haga, sea de palabra o sea de hecho, tiene que ser para la gloria de Dios, como nos dice 1 Corintios 10:31. O sea, lo que yo bebo, lo que yo como, donde yo ando, lo que yo veo, a donde quiera que yo esté, si lo que yo estoy haciendo no glorifica el nombre de Dios, tengo que deshacerme de ello. Y si glorifica el nombre de Dios, ahí está la clave. Por lo tanto, por ejemplo, si usted toma vino, eso está glorificando a Dios. Si usted fuma, eso está glorificando a Dios. Si usted baila, eso está glorificando a Dios. Si escucha música no cristiana, eso glorifica el nombre de Dios. Si va a fiestas mundanas, eso glorifica el nombre de Dios. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Por ejemplo, conversaciones. Cualquier conversación que nosotros entablemos con otras personas, si no glorifican el nombre de Dios, tenemos que desecharla. Por eso ahí está, como quien dice, el termómetro. Ahí está la clave. Ahí está, como quien dice, la medida para saber lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. O sea, lo que yo haga, tanto en palabras como hecho, y no glorifica el nombre de Dios, yo no debo consumirlo. Yo no debo practicarlo. Yo debo vivir una vida que todo lo que yo haga, como vuelvo a decir el versículo, tiene que ser para la gloria de Dios, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, porque va a venir un ay. Este ay para los que se satisfacen los placeres mundanos. Y también viene un castigo. El castigo, en el versículo 13 nos dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. O sea, aquellos que satisfacen sus placeres carnales
van a ser cautivos, van a acarrear consecuencia para su vida, porque dice, por falta de conocimiento, no un conocimiento que estaba no a su alcance, porque siempre el conocimiento de Dios está a la mano, está al alcance de todos. Pero el asunto, como una persona embriagada, como una persona drogada, como una persona en adulterio, en cualquier otro pecado, puede tener conocimiento de Dios, puede tener lucidez, porque cuando están embriagados no se puede pensar, no se puede razonar, por lo tanto a eso se refiere. Ahora, el versículo 14 nos da no una amenaza, sino una fuerte consecuencia para los que se consumen su tiempo, su dinero o satisfacen sus deseos carnales. Habla del Seol, dice que el Seol o la morada de los muertos, dice, se ensanchó sus fauces. ¿Qué significa eso? O sea, que tanto es los que pecan, o sea, entre más pecan aquellas personas que satisfacen sus deseos carnales, el infierno, el Hades, el Seol, el lugar de los muertos, o el infierno, tiene que ensancharse, tiene que crecer para que quepan tanta gente que se ha pervertido, que se ha dejado guiar por estos placeres pecaminosos. Por lo tanto, o sea, todas estas personas que satisfacen sus deseos carnales y no dan gloria a Dios, estarán yendo al Seol, estarán yendo al Hades, estarán yendo al infierno. Y tanto es que el infierno necesita más territorio para poder dar lugar para que todos aquellos que pecan vayan allí. Ya los versículos 15 y 16 nos dice que también de que todo pecador será vertido, mientras que Jehová de las huéspedes será exaltado. O sea que al final, el que peca va a pagar sus consecuencias, va a pagar su castigo. O sea, se le va a pagar un castigo. Y Dios va a ser glorificado de todas maneras. Por lo tanto, Dios nunca pierde. El que pierde es el ser humano. El que pierde es aquel que se deleita y participa en el pecado, que practica el pecado y no se arrepiente y muere en sus pecados. Él es el que pierde. Pero Dios va a ser glorificado siempre. Dios nunca pierde la alabanza y la adoración. Por eso yo le aconsejo a usted, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, si usted anda en alguna clase de pecado, en un deleite de la carne, abandónelo, arrepiéntase, porque usted es el que va a perder, usted es el que va a acabar mal, porque Dios siempre va a ser Dios. Por eso necesitamos un genuino arrepentimiento para poder no caer en este ay. Y hablando de ay, seguimos con el tercer ay. El tercer ay nos habla que va dirigido contra los que tienen en poco la iniquidad y hasta desafían a Dios. ¡Wow! Tremendo esto. Hombres que se satisfacen en su iniquidad, o sea que practican la iniquidad o el pecado de una manera brutal, de una manera tremenda, y aparte, si no fuera suficiente, desafían a Dios. Veamos lo que dice el versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yundas de carreta. Versículo 19. Los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Miren, aquí la metáfora del versículo 18 que dice arrastran, o que dice, y los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. O sea, en el original quiere decir aquellos que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad. ¿Qué significa esto? Significa que estas personas pecadoras están tan apegadas al pecado que están atadas por el mismo pecado. Consideran ellos, porque hay mucha gente que dice, yo cuando quiera puedo dejar el pecado, yo cuando quiera puedo dejar el vicio, no necesito de nadie, no necesito de Dios. Pero esa es una mentira del diablo. La persona entre más peca, más se laza a sí mismo. Y por eso habla el versículo 18, y el pecado como con yundas de carreta.
los cuales dicen venga, o sea, son aquellas personas, o sea, como cuando se le ponía el bozal o la cuerda al animal para trabajar o para usarlo en cualquier otro servicio. Asimismo, esta clase de pecadores, hay que va dirigido contra estas personas que tienen en poco la iniquidad y desafían a Dios, son aquellas personas que practican el pecado y aparte de practicarlo, de aventarlo a otros, de ser un mal testimonio a otros, ellos mismos están enredados de ese pecado. Un pecado que no puede ser roto, no pueden ser libres por ningún medio humano. Solamente la sangre de Cristo tiene el poder para ser libre de todos esos pecados. Lo que vamos a estar mirando en estos días es ver cómo la gente está atada con ese pecado. Aquí se puede aplicar lo siguiente. En unos par de días se va a celebrar la noche de los brujos, de las brujas, el famoso Halloween, donde nosotros creemos, no tenemos ninguna duda, tenemos una seguridad, una certeza que esa no es una práctica inocente, es una práctica diabólica, y tristemente muchos cristianos, o que se dicen ser cristianos, la practican y disfrazan a sus niños, disfrazan hasta a sus animales con el fin de ellos según celebrar, pero lo que no saben que están invocando a espíritus malignos, a espíritus satánicos. Por eso después después se lamentan, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Porque ellos mismos abren las puertas a las maldiciones, a los demonios que se aprovechan de ello y empiezan a influenciar, a atacar, a hacer sus obras malvadas en la vida de la gente, sus obras diabólicas. Por eso nosotros totalmente estamos en contra del Halloween. Eso es una práctica diabólica, una práctica que desagrada a Dios. Por eso usted, mi hermano, mi hermana, si usted conoce a alguien de su familia, hijos, nietos, no permita, usted póngase firme. Eso es del diablo. Y aunque me considere posiblemente fanático, no es fanatismo. Esto se llama el celo del Señor, lo que la palabra de Dios dice. Por eso estas personas que celebran Halloween están atadas por el pecado, no les dejan ver. Es esa venda, como nos dice 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente está cegada, como dice este versículo 18, o sea, que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con yundas de carreta, o sea, están amarrados, no pueden discernir lo bueno y lo malo, y aunque se crean inteligentes, aunque tengan títulos, de nada les sirve, porque lo único que hace libre a la persona es la verdad, una verdad centrada en Jesucristo, o sea, Cristo, porque Cristo mismo es esa verdad eterna que puede dar libertad a la vida de la persona. Por eso usted no permita esta obra malévola, no permita que su familia la celebre, o si no puede usted hacer que cambien de opinión, usted no participe, no se ría, no se goce con ellos, repréndalos en el nombre de Jesús, porque eso es la voluntad de Dios. Tenemos que ponernos firmes, porque de lo contrario, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me es contado como pecado. Si yo no reprendo estas obras malévolas, también me es considerado como pecado. Si yo estoy celebrando con ellos, aunque yo no me disfrace, pero me congracio con ellos, también estoy en ese pecado indirectamente. Por lo tanto, tengamos cuidado, porque aquí es donde viene el cuarto ay. El cuarto ay, donde muchos tienen este problema. El cuarto ay cae sobre los que confunden los valores morales de las cosas. Dice el versículo 20, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué significa esto? Significa que la gente tiene una falsa percepción de las cosas.
La gente tiene una falsa idea de las cosas. La gente está desorientada. La gente está cegada. La gente no sabe discernir lo bueno, lo espiritual. Porque las cosas espirituales solamente pueden ser discernidas por el espiritual. ¿Y quién es el espiritual? Aquel que tiene a Cristo en su corazón y que lo demuestra a través de sus palabras, pero mayormente con sus obras. El cristiano que da fruto para la gloria de Dios, ese es el espiritual que puede discernir las cosas. Por eso, si usted es cristiano y anda en la carne, no puede discernir esto. Pero si usted es cristiano que anda en el espíritu, puede discernir lo que es blanco y lo que es negro, lo que es luz y lo que es tiniebla, lo que es dulce y lo que es amargo. Por eso en estos días, como les mencionaba anteriormente, esta celebración de Halloween provoca que la gente piense que están haciendo algo bueno cuando es algo malo. Piensan que es luz, en lo cual es tiniebla. Piensan que va a traer algo dulce, pero no, va a traer algo amargo a sus vidas, porque hay una consecuencia para los que practican el mal, para los que practican estas clases de actividades, para los que confunden los valores morales. Es como también hoy en día, aparte del Halloween, el Día de los Muertos y tantas celebraciones diabólicas que nuestra cultura hispana mayormente tiene. Estados Unidos es el que promueve Halloween, una tradición diabólica, costumbre, culto diabólico que viene de Europa, pero en nuestros países, México, en otros países, el 1 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, otra celebración diabólica, otra celebración donde celebran los muertos. Alguien puso en Facebook, algo dice que Jesucristo no se agrada de los muertos, Jesucristo los resucita. O sea, los muertos ya no tienen nada que ver, los muertos ya están en el lugar que les corresponde, sin saber lo que nosotros estamos haciendo, así como nosotros no sabemos lo que están haciendo allá en la otra vida. Por lo tanto, es otra práctica. Tristemente el diablo ha engañado a la gente y por lo tanto aquí vemos esa consecuencia. Así también como el matrimonio, otra práctica pecaminosa. El matrimonio bíblico es un hombre y una mujer, pero hoy en día en los matrimonios entre el mismo sexo, mucha gente lo ve normal, que es algo bueno, que pobrecitos, que tienen que hacer su familia, que tienen que también tener sus derechos. Mire, el ser humano como persona tiene derechos, pero ya cuando corrompen o cuando vienen a violar los principios de Dios es otra cosa. Por lo tanto, mucha gente apoya el matrimonio del mismo sexo pensando que es algo bueno, pero no es algo bueno, es un pecado. Yo sé que es un pecado como otros pecados también. No podemos ser homofóbicos como dicen, ¿verdad? Que nada más las personas gay les vamos a despreciar por ser gay. No, Dios los ama. Dios ama a los gays, Dios ama a las lesbianas, a los homosexuales, así como ama al adúltero, como ama al fornicario, al asesino. A cualquier pecado es otro pecado, no por eso los hace peores que los demás. Si es un pecado que la Biblia lo presenta como abominable, pero aún recuerde, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios ama a la gente, no, Él aborrece el pecado, Él rechaza el pecado, y por causa de ese pecado, por llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, van a haber consecuencias tristemente. La única salvación que tiene esta clase de persona es Jesucristo. Jesucristo es la solución para escapar del juicio venidero. Por lo tanto, otra práctica, el aborto, otras cosas que se quitan la vida de seres inocentes, esa es otra práctica que la gente piensa que es bueno, porque piensan que la mujer, que tiene sus derechos, que ella tiene que cuidar su cuerpo, que ella decide lo que debe de hacer. Pero mi hermano, mi hermana, yo sé que hay casos especiales de aborto, cuando ha habido abusos y todo eso, pero no me voy a meter en ese tema. Pero lo que quiero decir, que el aborto para muchos piensan que es algo bueno. Nuestro gobierno, o parte de nuestro gobierno, o de los que están en puestos del gobierno, o quieren puestos del gobierno, apoyan mucho el aborto, apoyan mucho todas estas prácticas pecaminosas que ofenden, que desagradan a Dios. Por eso nosotros, los hijos de Dios,
tenemos que llamar al pecado como es, a lo malo malo, a lo bueno bueno, a lo amargo amargo, a lo dulce dulce. O sea, no confundir la luz con las tinieblas ni las tinieblas con la luz. Tenemos que andar en la verdad, porque el que está en Cristo anda en la verdad. Y al estar en Cristo y tener la verdad, discernimos lo que es bueno y lo que es malo. Discernimos lo que es luz y lo que es tiniebla. Discernimos lo que es dulce y lo que es amargo. No podemos confundirnos. Pero el que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios, no puede discernir estas cosas. Por eso, cuidado, hay de estas personas que hacen esa mala interpretación o cambian las cosas, o sea, que no consideran los valores morales como deberían de ser. El último ay, quinto ay, va dirigido a los que son sabios en su propia opinión. Mire lo que dice el versículo 21. Ay de los sabios en su propia opinión y de los que son prudentes delante de sí mismo. Este versículo nos muestra, ¿verdad?, esta realidad, un problema muy grave. ¿Sabe por qué mucha gente si escucha este mensaje y no lo acepta? Es porque se creen sabios en su propia opinión. Porque el sabio en su propia opinión no admite consejo, no admite que otro tenga la razón. Esta persona siempre tiene la razón. Por eso dice, son sabios en sus propios ojos. Ellos se miran sabios, se creen sabios, se consideran sabios. Son prudentes delante de sí mismos. Todos los demás están mal. Y ellos están bien, y por lo tanto ellos piensan, maquinan, obran, deciden, participan y creen que todo es bueno, que todo está bien. Por lo tanto, tengamos que tener cuidado. Es como una persona, un conductor que se subió a la autopista y iba y de repente le llama a su mamá y le dice, mijo, ¿dónde andas? Pues aquí voy en el freeway, ma. Pero mire, cómo esta gente está tan loca, todos vienen en sentido contrario. Él pensaba que todos venían en sentido contrario, pero el que iba en sentido contrario era él. O sea, hasta ese punto está el sabio en su propia opinión, así como este conductor. Él se sube a la autopista, entra en sentido contrario, y los decenas de carros que venían al otro sentido, él pensaba que se habían equivocado y que él estaba bien. Por eso debemos nosotros entender que así hay muchas personas. Quizás usted las conoce, pero tengamos cuidado de no ser nosotros el problema, de no ser nosotros sabios en su propia opinión. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo saber que soy sabio en mi propia opinión? Bueno, cuando usted considera que todo lo sabe y que los demás no saben nada. Cuando no acepta consejo de nadie. Cuando se cree superior, se cree que es la divina garza, como dicen por ahí. O sea, si usted tiene un espíritu de prepotencia, que se levanta, de orgullo, de altivez, que se considera perfecto, se considera único, que considera que lo sabe todo y que no acepta consejos y que considera que no se equivoca o que anda en ese sentido, usted está siendo una persona sabia en su propia opinión. ¿Quién es el sabio? Verdaderamente la Biblia. El sabio es aquel que se humilla, aquel que depende de Dios, porque nos dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, tengamos cuidado con este pecado de egoísmo, como podemos mencionarlo, de prepotencia, de considerarnos sabios en nuestra propia opinión. Por eso, muchos sabios en su propia opinión no van a aceptar este mensaje. No van a aceptar lo que he mencionado de Halloween, no van a aceptar lo que he mencionado de los matrimonios del mismo sexo, no van a aceptar de otros pecados que he hablado, de riquezas o de aprovecharse de los demás para hacerse rico. Pero déjeme decirle algo, ese ya es problema de usted, ese ya es problema de la persona.
la Biblia claramente nos da estos ayes contra estas clases de pecado. Y tengamos cuidado, porque cada ay va a traer, pues ay, o sea, cuando dice el profeta ay, como diciendo, pobrecitos aquellos que pecan de esta manera, porque va a venir castigo sobre ellos. O sea, tengamos cuidado de no caer en ninguno de estos ay, sino por el contrario, arrepentirnos de nuestros pecados, someternos a Dios y que todo lo que hagamos, sea de palabra y hecho, lo hagamos para la gloria de Dios. Por eso, diga no a la avaricia, diga no a la codicia, digamos no a los placeres de los sentidos, a los placeres de la carne, digamos no a la iniquidad, digamos no a malinterpretar o cambiar lo bueno por lo malo, así como lo mencionamos, digamos no a considerarnos sabios en nuestra propia opinión, y digamos sí a Cristo, que es la verdad, y su verdad nos hace libres, y oremos, ¿verdad?, por la gente que va a estar participando y por lo que sigue en estos días más adelante. Oremos para que Dios sea glorificado en este país. Pero ¿sabe qué? Para que podamos nosotros impactar este país, primero tenemos que glorificar a Dios nosotros mismos, individualmente. Todo lo que hagamos, sea de palabra o hecho, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Segundo, como pareja, como matrimonio. Tercero, como familia. Como familia también tenemos que glorificar a Dios. Y cuarto, como congregación tenemos que glorificar a Dios. Y así vamos a hacer impacto y vamos a hacer influencia, vamos a hacer un buen testimonio para alcanzar a las vidas y así dar gloria a Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, hoy ese es el mensaje para nosotros. Tengamos cuidado con los hay y vivamos una vida en obediencia y en santidad delante de Dios, a quien debemos dar toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por que tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que yo sé que habla fuerte, pero yo sé que es necesario hablarlo y más en estos tiempos. Oramos, Señor, para que guardes a todas estas víctimas, a estas personas inocentes, a estas personas cautivas por el pecado, veladas por el pecado, que practican estas cosas, que están involucradas en estos que son partícipes de estos pecados, donde viene una amenaza, donde viene un castigo sobre ellos. Ten misericordia y que puedan reconocerte a ti, Jesucristo, como el único Señor y Salvador. Oramos también por esta nación, por las próximas elecciones. Señor, que tú te glorifiques, que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, así como es hecha en los cielos. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda gloria, damos toda honra, toda alabanza y adoración. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. De parte de mi esposa y mi persona, Dios les bendiga. Buenas noches y estamos en victoria. Y no se olvide, hay que orar todos los días y leer la Biblia, porque ese es nuestro alimento espiritual. Amén.